seguimos con los vídeos explicativos del tema. En este caso vamos a entrar de lleno en el tema 4 con respecto a la lengua castellana. ¿De acuerdo? Antes de empezar, para no irnos a la hora 44, 46, no recuerdo exactamente los minutos, pero 1 hora y 3 cuartos prácticamente. Eso ya una peli larga, no precisamente un cortometraje. Me refiero al vídeo explicativo de matemáticas. No es que vaya a resumir, sino que voy a cambiar un poquito la estructura. En el vídeo de matemáticas lo que hemos hecho es, os he ido presentando el tema salpicado de los vídeos del canal de YouTube. Lo que voy a hacer para agilizar el contenido de lengua es lo contrario, es decir, voy a ir al canal de YouTube directamente ya, ¿vale? Os voy a enseñar los vídeos que tengo aquí en la sección dentro de mi canal. Aquí. ¿Veis? Aquí está el de matemáticas, que se sigue subiendo porque es bastante grande, pero aquí en las listas vamos a tener la lista de lengua. Si quieres vender online, y aquí en la lista de lengua, asegúrate de disculpad por llamar los la anuncios, atención. pero son inevitables. Ve a Wix e-commerce. Vale. Hola chicos, vamos a descubrir. Este no precisamente, pero sigamos aquí. A ver, por orden. Bien. Tenemos aquí los prefijos de situación, 1 y 2, tenemos una explicación de la biblioteca de los prefijos, tenemos un poco para repasar el morfema, lo que era prefijo-sufijo, tenemos otra explicación de los prefijos, en este caso la editorial de Naya, pero que se parece bastante a la de Santillana. Tenemos una segunda parte del tema, las preposiciones, conjunciones e interjecciones, que dicho sea de paso no me parece nada bien que en el libro simplemente cite, Ale, coge el librito este, el libro gordo de Petete, es decir, el libro este finito que tenemos así tamaño cuartilla en clase, que es un poco un resumen de sexto, y en la página 26 ahí tienen las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Bueno, pues aquí lo tenía un poquito mejor explicado. Adverbios, preposiciones y conjunciones, adverbios, preposiciones y conjunciones, varios vídeos, ¿de acuerdo? Otro más. Siguiente apartado, tercer apartado del tema 4, el uso de la B y la V. También tenéis 4 o 5 vídeos incluso, ¿vale? Ya digo, no tenéis por qué verlos todos, sino de todos los que hay he puesto una variedad, porque puede que os guste más uno que otro por cómo lo explica la persona que ha editado el vídeo, la técnica de visualización que utiliza, si hay más animación, si hay menos, si hay... Quiero decir, prácticamente estos de la B y la V son 5 que explican prácticamente lo mismo, pero entiendo que para todos los gustos, para gustos colores, por lo tanto he puesto bastantes en ese sentido. Mientras que para los textos normativos me he remitido solo a uno porque tampoco hay mucha más información o la que hay en el libro es más que suficiente. Bien. Repito, en lengua aquí tenéis un total de 22 vídeos, pero no os asustéis, que son desde que inicié todo esto, pero concretamente para este tema tenéis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vídeos, ¿vale? 15, 16 vídeos que pueden completar un poco lo que es la explicación del tema en sí, ¿vale? Repito, para no hacerlo muy farragoso como ha sido el otro, bueno, que creo que me he pasado un poco, aunque también es verdad que las matemáticas son hay mucha más explicación, mucha más aplicación práctica que se demuestra a través de vídeos, mientras que para la lengua es un poco más intuitivo, un poco más ponerlo en práctica, y sabéis que la lengua de todas las asignaturas es la más transversal porque emana para poder hacer el resto, ¿no? Hay que saber leer y escribir para dar, independientemente de que sea matemáticas, ciencias naturales, sociales o la propia lengua castellana. Bueno, pues sin más dilación empezamos. Nos iríamos aquí. Disculpad, aquí a la tercera bola vencida, a la cuarta bola vencida. Bien, me encanta el título de este tema, que son los libros, y vamos a ver el vídeo introductorio.
No es que no tuviera sonido, es que era un mimo, lógicamente. Bien, pues me ha gustado este mimo, ¿no? Porque realmente, sin decir una sola palabra, todas las emociones que puede dar de sí un libro, y más ahora que estamos realizando durante esta primera semana del segundo trimestre las exposiciones de los libros, que están yendo geniales. Ya os comentaba el otro día que para mí no se trata de es que estamos perdiendo clase porque no hemos empezado el temario, bla, 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 que va, que va. Al contrario, estáis ganando, estáis ganando. Estáis haciendo una exposición de un libro que lo habéis elegido vosotros, que os gusta, que os mola, que os motiva, porque justamente lo habéis elegido vosotros tanto el libro como la manera de exponer ese libro, ¿vale? Así que eso es como la leyenda o el, no sé si, supongo que estará basada en hechos reales, lógicamente, dice, mira, dice, mi padre dice, me da 10 euros o 10 dólares, no recuerdo si en Europa o en Estados Unidos, por cada libro que leo, le estoy timando, llevo ya ganado 1000 euros, 1000 dólares, y los padres estarán diciendo, madre mía, qué 1000 dólares, qué 1000 euros tan bien gastados, si se está pensando que nos está timando el niño a nosotros cuando somos nosotros los que estamos construyendo una gramática y ortografía gratuita que siempre se hace a través de la lectura. Bien, tenemos aquí unos niños leyendo y una serie de preguntas que plantearemos en clase. ¿Crees que a estos niños les gusta lo que leen? ¿Qué clase de libro crees que pueden estar leyendo? Aquí. Uy, localiza 8 palabras relacionadas con los libros. Rodar. A ver, por aquí. ¿Se ocurre otra? ¿La estáis viendo? ¿Alguien está viendo alguno? Me está diciendo, por favor, ¿cómo lo ves? Está cegato. Yo reconozco que se me dan muchísimas cosas mal, pero una de las que peor se me queda es hacer sopa de letras. No estoy viendo ninguna, os lo puedo confesar. Otras veces puedo fallar en algunos ejercicios, puedo fallar a posta, puedo hacerme el despistado, pero buah, aquí la verdad es que soy, te repito, un cero a la izquierda. Vamos a intentar darle aquí. Y encima no lo consigo abrir. A ver, un segundito. Leyenda, estrofa, personaje, biografía, capítulo, acto, narrador y verso. Por lo tanto, rodar, que lo único que había encontrado ni siquiera era. Repito, leyenda, estrofa, personaje, biografía, capítulo, acto, narrador y verso. ¿Veis alguna? Ahora yo estoy viendo alguna. Ahora que ya sé las que son. Estrofa. No crees que veo mucho más. Bueno. A ver si pudiera. Bueno. El rodar no iba más desencaminado, era narrador justo al contrario. ¿Vale? Aquí tenemos biografía, estrofa, verso, leyenda, personaje, capítulo y acto. Bien, ya tenemos este primer juego. Contesta, ¿cuál es tu sitio favorito para leer? ¿Dirías que la lectura es uno de tus pasatiempos? ¿Por qué? ¿Qué te gusta leer? Bueno, pues aquí tenemos una galería del orgullo lector. Los niños y jóvenes leemos, sí, aunque de forma distinta a los mayores. No nos obliguéis a leer, ayúdenos a descubrir la magia de la lectura. No, no nos deis siempre el mismo tipo de libros y por favor respetad nuestros gustos. Nos encanta leer, también hacer otras cosas. Si tenemos un libro que nos gusta, lo leemos sin parar y demandamos más. Proponednos espacios para leer, pero no nos impongáis, encontramos el nuestro. ¿Cómo es posible que nos dictéis los beneficios de la lectura y nunca os hayamos visto leer? Lo mejor es predicar con el ejemplo. Si nos castigáis, no lo hagáis con una lectura, acabaremos odiándola. Leednos desde que somos pequeños. Nos encanta y así creamos un hábito muy sano. A los jóvenes nos gusta compartir casi todo, incluidas las lecturas. Por eso las redes sociales son tan importantes para nosotros. Gracias a ellas nos es más fácil reconocernos como una comunidad lectora.
Si no nos gusta leer, no os presionéis. Quizá algún día encontraremos el libro que está pensado para nosotros y nosotras. Bueno, pues son unas frases, unas citas que estaría guay, la verdad, que ampliar y colgar en la clase. Tiempo para escuchar. Unidad 4. Un libro. Hola, yo soy Carlos. Y yo soy Sofía. Y hoy estamos aquí para hablaros del libro del gran gigante bonachón. Está escrito por Roald Dahl e ilustrado por Quentin Blake. El libro trata sobre una niña que está en un orfanato, que se despierta a medianoche en la hora bruja, que es cuando aparecen todas las criaturas mágicas, y se encuentra un gigante, y un gigante entre el oscuro, y al ver el gigante que la estaba mirando, la coge y la lleva al mundo de los gigantes. Y come pepinascos, que es lo que tiene él, que es una verdura de ahí, que es, según él, una cosa asquerosa, lo más horrendo del mundo. Que nadie Sí, asquerosa, ¿eh? Pero sobre todo tiene también para beber, que está muy rica, una bebida que se llama Casipú. Y al bebértelo, como las burbujas van para abajo, pues luego te tira pedetes. Sí, porque es una bebida de allí, del país de los gigantes, que es muy extraña. ¿Te gustaría tomar pepinascos? No. ¿Y a ti qué te ha parecido el libro? Bastante entretenido, la verdad. ¿Y qué es la parte que más te ha gustado? La parte que van al palacio de la reina de Inglaterra. ¿Y por qué te ha gustado? A mí me gusta porque como que el gigante en esa parte no quiere que le vea a nadie y se esconde detrás como se esconde muy bien, pues eso, que la reina de Inglaterra dice, ¿y dónde está? Y de repente sale un gigante ahí de unos matorralillos ahí. Anda, pues a mí la parte que más me ha gustado era cuando estaba en la cueva del gigante, con todos los frascos de sueños. Este libro se lo dedicó a su hija Olivia. ¿Y quién era Olivia? Su hija. Bueno, pues, ¿sobre qué libro hablan Carlos y Sofía? ¿Qué datos dan sobre el libro? Resume el argumento del libro. ¿Qué son los pepinascos? ¿Cuál es la parte favorita de Carlos? ¿Y la de Sofía? ¿Y por qué? ¿Puedes contestar estas preguntas? Avancemos. Tiempo para leer. Una gran bibliotecaria. El narrador. La voz que nos cuenta una historia pertenece al narrador. El narrador puede ser alguien que cuenta los hechos desde fuera en tercera persona, o uno de los personajes que participan en la acción y la cuentan en primera persona. Hay narradores que saben absolutamente todo sobre la historia que cuentan, lo que sienten los personajes, lo que piensan. Otros narradores, sin embargo, cuentan solo lo que ven. Ya sabes que hay dos tipos de narrador. El que cuenta los hechos desde fuera en tercera persona se llama narrador externo, mientras que el que cuenta los hechos desde dentro en primera persona se llama narrador interno. Uno y cada tipo de narrador con sus características. Narrador interno. Emplea la primera persona. Vamos a ver aquí. A ver si nos deja sacar la flecha. Uy. Pues no nos deja sacarla, chicos. A veces pasan estas cosas. Bueno, el narrador interno, ¿vale? Cuenta los hechos en tercera persona. Ay, qué mal hechas están las flechas, de verdad, ¿eh? El narrador interno participa en la historia que cuenta y emplea la primera persona, mientras que el narrador externo no participa en la acción y los cuenta en tercera persona. Bien. Vamos a ver. Una gran bibliotecaria. En la legendaria y evocadora ciudad de Bagdad, la capital de Irak, comenzó en la primavera de 2003 una terrible guerra que pronto se extendió por todo el país. Lejos de la capital, en la hermosa Basora, Ali
Muhammad Baker asistía con honda preocupación a los cambios que el conflicto había provocado en su vida y en la de sus compatriotas. Alia dirigía la Biblioteca Central de Basora. Para una mujer culta e inteligente como ella, la profesión de bibliotecaria suponía un gran privilegio, puesto que le permitía estar en contacto con libros únicos, auténticos tesoros que recordaban el pasado esplendor cultural de su país. Hasta hacía pocos meses, la biblioteca había sido el principal centro de la vida cultural de la ciudad. El público acudía interesado a las tertulias, los foros de discusión y las conferencias que allí se organizaban. Alia estaba muy satisfecha de la intensa actividad intelectual que se desarrollaba en torno a la biblioteca. Pero llegó la guerra y acabó con todo. Ahora las salas de lectura permanecían desiertas la mayor parte del tiempo. Nadie acudía a los pocos actos culturales que se convocaban. Eran tiempos difíciles. El dolor y la destrucción de la guerra se habían apoderado de la ciudad. Alia no podía disimular la tristeza que aquella dramática situación le provocaba. Además, a su sufrimiento había que añadir una punzante preocupación. Sus amados libros, los ejemplares que custodiaba con exquisito cuidado, corrían serio peligro. Cualquier bombardeo, un incendio, un saqueo, acabarían con aquel patrimonio de siglos. Tenía que hacer algo antes de que fuera tarde. Así que, armándose de valor y con gran resolución, la bibliotecaria se presentó en el despacho del gobernador de Basora. Señor, necesito su ayuda. Es un asunto muy importante, dijo evidenciando su angustia. Usted dirá de qué se trata, respondió él con desdén. Los libros, hay que trasladarlos a un lugar más seguro. La biblioteca es un objetivo de los enemigos y tarde o temprano será bombardeada. Los libros están bien donde están, le interrumpió cortante. ¿Cómo comprenderá tengo cosas más importantes de las que ocuparme? Y dando por finalizada la conversación, la acompañó hasta la puerta. A pesar de aquella negativa, Alia no desistió de su empeño. Si no podía contar con ayuda oficial, lo haría ella misma. Desde ese día retrasó su hora de salir de la biblioteca. Cuando ya las calles estaban desiertas, amparándose en el silencio de la noche, Alia salió con una caja de libros. Se aseguraba de que nadie la veía y avanzaba con sigilo hasta su coche. Al llegar a su casa, colocaba los libros. Así una noche tras otra, la casa de Alia se fue llenando de libros. Estaban en todas partes, abarrotaban los armarios, se apilaban sobre mesas y sillas, invadían la cocina. Eran una parte insignificante del fondo de la biblioteca, pero al menos aquellos ejemplares estaban a salvo. Una mañana, cuando la mujer llegó a su puesto de trabajo, descubrió que la biblioteca había sido saqueada. Se habían llevado muebles, alfombras, lámparas. Por suerte, ningún libro había desaparecido. Probablemente los saqueadores consideraron que carecían de valor. Alia echó a correr con desesperación y no se detuvo hasta que llegó al restaurante de su vecino. Anís, Anís, necesito tu ayuda. Hay que sacar los libros de la biblioteca, todos los que podamos. Si los dejamos ahí, los destrozarán. Los perderemos para siempre, exclamó atropelladamente. De acuerdo, Alia, pero cuantos más seamos, mejor. Khalid, avisa a los vecinos, ordenó Anís a uno de sus empleados. Al rato había allí un buen grupo de personas. Con gesto serio, consciente de la importante misión que se le había, para la que habían sido llamados, formaron una cadena humana. Los volúmenes pasaban de unas manos a otras con increíble rapidez hasta llegar al restaurante de Anís, su nuevo destino. Tras varias horas de trabajo, habían salvado miles de libros. Días más tarde, aquellos ejemplares salieron del restaurante para ser repartidos por las casas de amigos, familiares, vecinos. Muchas de las personas que lo guardaron hasta el final de la guerra no sabían leer ni escribir, pero habían aprendido que un libro tiene un valor incalculable. El edificio de la biblioteca fue devorado por las llamas de un terrible incendio poco después. Afortunadamente, su valioso contenido había sido salvado a tiempo. Bueno, tenemos una serie de palabrotas aquí, evocadora, que hace recordar a algo o a alguien. Esplendor, grandeza, apogeo. Punzante, dolorosa. Resolución, significa ánimo, valor, decisión. Desdén, significa indiferencia y desprecio. Y amparándose, usando algo para defenderse o protegerse. Vamos a ver.
Aquí tenemos el vocabulario de las lecturas. Tenemos absorto, concentrado, amasijo, mezcla, desorden de cosas, amonestado, reprendido, amparándose, usando algo para defenderse o protegerse. Está muy chulo esto, ¿vale? Porque justamente aquí, si por ejemplo, estamos aquí, vuelvo a entrar, y hemos empezado por la, pero buscamos la aquí, V, evocadora, ¿vale? ¿Qué hace? Recordar a algo o a alguien. Es decir, tenemos la palabra evocadora con respecto a este vocabulario, pero al final tenemos un glosario completo de todas las lecturas, pasadas, presentes y futuras. Pues está muy chulo. ¿Qué nos pide? Escribe un resumen de la historia, pero esta vez contada por la protagonista del relato. Puedes empezar así. Hace algunos años en mi país estalló una terrible guerra que cambió mi vida y la de mis compatriotas. ¿Vale? Es decir, pasamos de un narrador externo a un narrador interno, de la primera persona a la tercera persona. Bien. Vamos a ver si nos deja este enlace. La otra vez cuando quisimos verlo estaba roto. Creo que seguirá roto, lo cual es una lástima. Bueno. Bien. No pasa nada. Hemos disfrutado de la lectura. Vale, aquí tenemos una serie de preguntas. El dolor y la destrucción de la guerra se habían apoderado de la ciudad. ¿Los habitantes de la ciudad se sentían afligidos y sufrían por la guerra? ¿O los habitantes de la ciudad confiaban en que terminara la guerra? Vamos a responderla. Armando se llevará a la bibliotecaria y se presentó en el despacho del gobernador. A. La bibliotecaria entró en el despacho del gobernador con un arma. ¿O la bibliotecaria fue valiente y entró en el despacho del gobernador? Entra sin armas. Alia no desistió de su empeño. Ya tenemos aquí problemillas para seguir esto hacia abajo. Era la siguiente, por eso renunció a su objetivo, no lo íbamos a poner, ¿vale? Porque era la siguiente pregunta, pero no podemos avanzar mucho más. A veces hay problemas de compatibilidad con respecto a esto. Bueno, pues haremos una serie de preguntas en el test de comprensión. Esto sabéis que lo solemos hacer en voz alta, ¿vale? ¿Dónde y cuándo se desarrolla la acción? En un lugar imaginario en un paisaje pasado lejano. A. B. En un lugar real en el presente. C. En un lugar real hace unos años. Pensadlo. 2. ¿Qué preocupa a Alia? A. Que se pierdan todos los libros de la biblioteca a causa de la guerra. B. Quedarse sin su trabajo de bibliotecaria. O C. Poder escapar de Basora para ponerse a salvo de la guerra. Le puedo dar la cabezota. 3. ¿Qué actitud tiene el gobernador de Basora ante la petición de Alia? Se muestra comprensivo y dispuesto a ayudar. A. B. Se comporta de manera soberbia. C. Expresa su frustración por no poder ayudar a Alia. 4. ¿Quiénes son los auténticos héroes del relato? Alia, Anís y Khalid. B. El gobernador de Basora. O C. Todos los habitantes de Basora que ayudaron a salvar los libros. 5. Además del incalculable valor de un libro, ¿qué otra importante lección aprende los vecinos de Basora? Elige el refrán adecuado. A. A la fuerza no hay razón que la venza. B. La unión hace la fuerza. C. Más vale maña que fuerza. Bueno, pues habéis contestado la 1. ¿Cuál pensáis que es? C. La 2. A. La 3. B. La 4. Podríamos discutirlo si A o C. Yo me decantaría más por la C. Y la 5. La B. Bien. Dice, ordena las viñetas para reconstruir la historia de Alia. Luego cuenta lo que sucede en cada momento. Bien. Pues tenemos aquí, si tuviéramos que ordenarlo, primero tendríamos la C, luego la D, luego la B y luego la A. C, D, B, A. Localiza en el texto las líneas donde aparece esta información. Dónde y cuándo tiene lugar la historia, qué actividades culturales se desarrollaban en la biblioteca, dónde trabajan Anís y Khalid.
Para decir exactamente en qué línea, si nos vamos atrás, lo bueno es que el texto, cada 5 líneas, ¿veis? 25, 30, 35, tiene marcadas el número de línea, con lo que es mucho más fácil acudir a esa línea exacta. ¿Vale? Dice esta afirmación sobre el cuento son verdaderas o falsas. Bagdad era la única ciudad iraquí que estaba en guerra. Falso. Antes del conflicto, la biblioteca ofrecía múltiples actividades culturales. Verdadero. Alia pidió ayuda oficial para salvar los libros. Verdadero. Los libros se escondieron en el despacho del gobernador. Falso. Todos los lectores y lectoras de la biblioteca guardaron sus libros. Falso. La biblioteca logró sobrevivir a la guerra. Falso. Perfecto. Pues ahí lo tenemos. Bien, pues pasamos. ¿Vale? Pasamos, ya entramos en materia. Vocabulario, prefijos de situación. Repito, si nos vemos aquí, aquí tenemos los prefijos de situación. A ver, explico. La biblioteca, los prefijos. La biblioteca, el morfema prefijo sufijo. Y sexto de primaria, lengua tema 2, los prefijos de Anaya. Hablan de los prefijos y los sufijos, pero si tenemos que entrar exactamente en la explicación de los prefijos de situación, sí que serían estos dos vídeos. De hecho, si os fijáis, ¿veis esto? ¿Vale? Si nos vamos aquí. Hola, ¿necesitas certificado oficial de Cambridge y de Valenciano? ¿O simplemente te encantaría hacer más? Fijaros, no es casualidad. Este cuadrito, sobreponer, antesala, extraescolar. Es lo mismo. Por lo tanto, nos viene clavado. Así que directamente vamos a ver este vídeo. Resulta que en este cole y este maestro, pues, está con el mismo libro que nosotros. Bueno, hoy vamos a ver lo que son los prefijos de situación que acaba de leer Nerea. Como dice su nombre, indica la situación que se encuentra una cosa, una persona. O orden, puede ser también. Mira, tenemos el primero, el prefijo sub. Lo voy a señalar aquí. Sub. Significa debajo de. Subcampeón es el que queda debajo del campeón, ¿no? El que está por detrás. No es que esté debajo, no es que se suba el campeón encima de él. Es metafóricamente, ¿no? En el orden que queda. Por eso lo pone entre comillas, ¿no? Debajo de. Subterráneo, ¿qué significa? Debajo de la tierra. Submarino. Vale. Otros prefijos de situación son los siguientes. Por ejemplo, sobre. Significa encima de. Por ejemplo, sobreponer. ¿Qué significa sobreponer? Poner encima de algo, ¿no? Aunque también hay una expresión que sería que sobreponerse a las dificultades. ¿Qué significa eso? Sobreponerse a los problemas. Significa que ponerse encima, metafóricamente, ¿qué significaría? Ponerte encima de los problemas, de las dificultades. Pues hay que hacer frente o vencer las dificultades, ¿vale? No dejarse vencer por las dificultades, no hay que sobreponerse, ¿no? También puede significar eso. Ante, delante de sí, pues sonará antesala, ¿no? En la parte de un edificio, no. Digamos la entrada, no, la antesala. Cuidado, antena, no. Para que se abra
prefijo tiene que ir delante de una palabra que ya esté hecha la palabra. Si yo pongo antena, ¿existe la palabra na? No. ¿Verdad? Para que sea prefijo sabéis que si yo se lo quito la palabra existe. Extra. Fuera de. Por ejemplo, extraescolar. Actividades extraescolares, las que se hacen fuera del colegio. Fuera del horario, mejor dicho, fuera del horario del colegio, ¿no? Porque hay algunas extraescolares que se hacen dentro del colegio, pero fuera del horario de lectivo se llama, ¿no? De clase. ¿Y si yo digo extraordinario? ¿Qué significaría? Extraordinario. Fuera de lo ordinario, es decir, fuera de lo normal. ¿No? Está fuera de lo normal. ¿Vale? No significa siempre físicamente, sino a veces significa algo que se sale de lo normal o algo que es superior a lo normal. No, el chocolate extra fino. ¿Qué significa extra fino? Es extremadamente fino, es muy fino. No significa que sea fuera de fino. ¿Vale? No siempre es literal la explicación, ¿vale? I write a lot of essays for school, but I also write sales descriptions for my Etsy shop. I use Grammarly on my work emails, and Bien, vamos a ver lo que son los prefijos de situación. Vale, tenemos varios. Imaginaros que yo tengo la palabra campeón. ¿Vale? Es un sustantivo. Y yo delante le añado el prefijo es lo que va delante, sub. Ahora esta palabra ya no significa lo mismo, porque campeón era la persona que gana algo, un trofeo, y subcampeón es el que queda debajo de, no físicamente, sino que se queda un puesto por debajo del campeón, es lo que significa. Este sería un caso de prefijo de situación. Vamos a ver otro. Imaginaros que yo tengo ahora el verbo poner. Y delante le pongo otro prefijo que sería sobreponer. El verbo poner significa colocar algo en un sitio, pero sobreponer ya no significa lo mismo. Sobre significa encima de. Poner algo encima de otra cosa. ¿De acuerdo? Vamos a ver algún ejemplo más. Yo tengo esta palabra. Escolar. Tengo esa palabra. Y ahora adelante le voy a añadir extraescolar. Ahora la palabra significa otra cosa. Escolar era referente a la escuela, al colegio. Extraescolar es lo que se hace fuera del horario del colegio. Porque a veces las actividades extraescolares se hacen dentro del recinto del colegio.
pero fuera del horario lectivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues he dejado los dos vídeos seguidos. He dejado los dos vídeos seguidos porque, aunque uno era una captura de pantalla, como la que estoy haciendo yo, y el otro era una pizarra, un vídeo de la pizarra blanca, eran del mismo cole, del mismo maestro, y la verdad que está muy bien. Bueno, resumo yo porque otro maestro más que encuentro vídeos que lo hacen mejor que yo, lógicamente, hay miles. Los prefijos de situación indican lugar o situación. Por ejemplo, el prefijo sub significa debajo de, subcampeón, por debajo del campeón. Otros prefijos de situación son los siguientes: sobre, encima de, por ejemplo, sobreponer. Ante, delante de, por ejemplo, antesala. Extra, fuera de, por ejemplo, extraescolar. Bien, forma palabras con estos prefijos. Vamos a ver. Ante, no todo vale, ¿eh? Tenemos aquí los prefijos, tenemos aquí la palabra, ¿vale? Y tenemos aquí el significado del prefijo, ¿no? Ante qué, uy, este no nos deja, venga, extra, a ver, uy, ya empezamos con los fallos de configuración. Vamos a ver si nos deja así. Las cosas estas que tienen los Mac, así que nada, vamos a tener directamente el resultado. Subdelegado, ¿vale? Por debajo del delegado. Interlineado, también sería interlineado, ¿vale? Entre las líneas. ¿Qué más que está esto hecho? Extraterrestre, fuera de la Tierra, fuera de lo terrestre. Sobrepeso, ¿vale? Por encima del peso, ¿de acuerdo? Subdelegado, sobrepeso, interlineado, extraterrestre, antediluviano, antes del diluvio universal. Bueno, dice aquí, añade prefijos a esta palabra y completa los titulares. Emiliano García, el nuevo mundial del cubo de Rubik. Emiliano García, el nuevo subcampeón mundial del cubo de Rubik. Carla Paredes es elegida subdirectora del periódico La Noticia, ¿vale? Con el sub nos apañamos los dos. Tenemos aquí subrayar y sobrevolar, ¿vale? Subrayar sabéis perfectamente lo que hay, lo hacéis cada día en clase. Y sobrevolar, pues cogeríamos más que un avión, un ala delta, un parapente y sobrevolaríamos, ¿vale? Estaríamos cerca de una montaña, ¿vale? El avión parece que vuela porque está bastante lejos, pensáis que está a 10.000 metros del suelo, mientras que un parapente o un ala delta están muchísimo más cerca. Copia la palabra de este texto que tienen prefijo de situación, ¿vale? Pues aquí tenemos varias. Anteayer, creéis ser la testigo de un fenómeno extraordinario. Lea un libro cuando de pronto escuché un fuerte ruido. Me acerqué a la ventana y vi un ser pequeño, verde y con solo ojos salir de una nave espacial, un extraterrestre. Ya tenemos anteayer extraordinario extraterrestre, grité eufórica y me desperté con un libro sobre el pecho. Solo había sido un sueño. Bien, vamos a ver. Marca la palabra que contiene prefijo de situación. Solo una es correcta. Anteponer, aterrizar. Tenemos ahí anteponer. Otra. Expresivo extraplano. Extraplano. Sobresaliente, sorprendente. Sobresaliente. Sucesión, suburbano. Suburbano. Extraescolar, extremidad. Surtidor, subdirector. Bien. Hace todo no por nada, sino porque yo corto la palabra y si tiene sentido por sí misma, o sea, yo arranco, así hablando en plata, el prefijo del resto de la palabra, ¿vale? Si tiene sentido por sí misma, desprendiéndole el prefijo, ¿vale? Pues esa es la palabra correcta, mientras que si no tiene sentido, corto, porque tiene semejanza con el prefijo, pero no tiene ningún sentido lo que yo corto por ahí, porque la palabra no tiene entidad por sí misma, no tiene sentido por sí sola sin el prefijo, pues está mal, ¿vale? Bien,
Dice, identifica los prefijos de estas palabras y explica con ello el diccionario el significado que aportan. Internacional, interlineado, intramuscular, intravenoso, transpirenaico y transoceánico. Vamos a ver. Internacional, lógicamente, que un campeonato internacional, que un campeonato donde compiten varias naciones o varias nacionalidades, varios países. Interlineado, el interlineado ya sabía el espacio entre línea y línea, lo hemos dicho anteriormente. Intramuscular es un tipo de inyección que se pone, digamos, una aguja intramuscular es el doble de pequeña, o sea, la mitad de grande, mejor dicho, que una aguja normal estándar, de las que nos ponen en el culete, ¿vale? Y hace muchísimo menos daño. Intravenoso, ¿vale? Digamos, entre las venas, ¿vale? Ya penetra más que la intramuscular, de hecho, ese tipo de aguja. Transpirenaico, cuando yo hago una carrera transpirenaica, ¿vale? Atravieso los Pirineos, ya sean de este a oeste o atravesando la frontera, porque los Pirineos sabéis que es la cordillera y una frontera natural que separa España de Francia. Y transoceánico sería pues cruzar un océano, ¿vale? Una travesía transoceánica, como se suele decir, cruzar el charco, sería cruzar el océano Atlántico de Europa a América, ¿vale? Por ejemplo, coger un avión transoceánico de Valencia a Nueva York. Bien, si hay alguna otra duda con los prefijos, tenéis 4 vídeos más para solucionarlas, pero en concreto los prefijos de situación creo que pueden estar bastante claros. Vamos a ver, los adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones en cuanto a la parte de gramática, aquí tenemos, digamos, una ampliación de la lectura que hemos leído anteriormente como introducción del tema. Pero bueno, lo que damos, dice, ¿qué sabes ya? En cursos anteriores has aprendido lo que son los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones. Si quieres repasar estos contenidos, puedes consultar el cuadernillo Lo esencial de lengua castellana, página 28. Yo me he abierto aquí Lo esencial lengua castellana, página 28, y paso a leerlo. Empezamos con los adverbios. Los adverbios son una clase de palabras que expresan circunstancias de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad y afirmación, negación o duda. Son palabras invariables, es decir, no tienen variación de género, número o persona. Sí admiten, sin embargo, algunos sufijos intensivos, por ejemplo, rapidísimo o diminutivos, despacito. Clases de adverbio. De lugar, muchísimos. Aquí, ahí, por favor, AH, y con tilde. Allí, cerca, lejos, dentro, fuera, arriba, delante, miles más. De tiempo, hoy, mañana, ayer, anteayer, junto, temprano, tarde, luego, después, con tilde, ahora, con H intercalada, mientras. De modo, bien, mal, regular, así, despacio, mejor. La mayoría de los adverbios acabados en mente son adverbios de modo, el 99%, suavemente, rápidamente, cómodamente y muchísimo esdrújulos. De cantidad, poco, mucho, todo, más, menos. De afirmación, sí, también. De negación, no, tampoco. De duda, quizás, acaso. Los adverbios funcionan muchas veces como complementos de un verbo. Por ejemplo, Alejandra está allí. ¿Dónde está Alejandra? Allí. También pueden ser modificadores de un adjetivo, o modificadores de otro adverbio. Por ejemplo, es muy listo, vive bastante lejos. Las preposiciones. Las preposiciones son una clase de palabras que unen o relacionan entre sí otras palabras o grupos de palabras. Generalmente dan idea del tipo de relación que establecen. Por ejemplo, la preposición sobre indica lugar o asunto, un florero sobre la mesa, una conversación sobre la abuela. Las preposiciones son, y nos las habíamos puesto madre y padre de memoria, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante y mediante. Estas son añadidos, durante y mediante. Sin, sobre, tras, ¿no? Decíamos. Y ahora durante y mediante. Bueno, nos las podemos aprender como los reyes godos. Nuestros padres sabrán de qué hablo. Las conjunciones. Las conjunciones son una clase de palabras que unen o relacionan palabras o grupos de palabras que corresponden a ideas semejantes y no dependen unos de otros. Las conjunciones también dan una idea del tipo de relación que se establece. Por ejemplo, en peras y manzanas, la conjunción y expresa suma o acumulación. Las principales clases de conjunciones son estas. Las conjunciones copulativas dan idea de suma, i, ni. Las conjunciones disyuntivas dan idea de opción, o u cuando hay cacofonía, ¿vale? Cuando la siguiente palabra después de la o empieza también por o, pues se pone la u.
del mismo modo que después de la Y, si hay la siguiente palabra empieza por I y latina, se pone una E. Para evitar la cacofonía, ¿vale? Cacofonía, ¿vale? Que suene a caca. Las conjunciones adversativas dan idea de contraposición, pero si no junto, ¿eh? Otras conjunciones, ahí es la combinación, muy usuales son que sin tilde, sí sin tilde, aunque, porque sin tilde. Las interjecciones. Las interjecciones son una clase de palabras que expresan impresiones o sentimientos. Sorpresa, dolor, miedo. Por ejemplo, ay, A-Y, ¿eh? Uf, oh, con H al final. Lástima, bravo. También sirven para saludar, despedirse, expresar acuerdo, llamar al interlocutor. Por ejemplo, adiós, ajá, La mayoría de las veces forman enunciados no oracionales, exclamativos independientes. Es decir, aunque también pueden ser interrogativos. Cuando dice enunciados no oracionales exclamativos independientes, todo eso significa que no forman una oración, ¿vale? Porque no tiene una estructura de una frase. Y cuando son exclamativos o interrogativos, significa que llevan signos de exclamación o de admiración y de interrogación. Al principio y al final, que no estamos en inglés. Bien, pues esto no os preocupéis, que lo fotocopio del librito este y lo pegamos en el blog. Vale, disculpad que me he ido un poco. Aquí. Bien. Bien, pues aquí tenemos una serie de ejercicios, ¿vale? Que después de este tocho de teoría no os voy a aburrir con ellos. De todas maneras, localiza en el texto un adverbio para cada una de estas palabras, ¿vale? Marca el adverbio en cada oración. Siempre nos acogen con mucho cariño, ¿vale? La sesión de las 7 está casi agotada. Hay bastantes fuentes alrededor del parque. Venga. Recordad antes de marcarlo, ¿vale? Y no podríamos volver a ir aquí, que los adverbios pueden ser de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda. ¿De acuerdo? Complementan el verbo, amplían su valor. Por lo tanto, esto se hace así, ¿vale? Después del colegio voy a casa a merendar. Retiraros la lona cuidadosamente. ¿Vale? Así, después y cuidadosamente. ¿Tenemos alguno más? Alicia es muy respetuosa con todo el mundo. ¿Vale? La doctora limpió suavemente la herida. ¿Vives cerca del centro comercial? Ahí se me dio la mano, no que no la supiera. Los niños se han portado estupendamente, ¿vale? En mente una pista tremenda. Yo nunca he comido algas. La profesora vendrá enseguida, ¿vale? Lo que hacen es, los niños se han portado. ¿Cómo se han portado los niños? Estupendamente. Yo nunca he comido algas. O sea, ¿de qué modo yo no he comido algas? O sea, ¿cuándo he comido yo algas? Nunca. La profesora vendrá enseguida. ¿Cuándo vendrá la profesora? Enseguida, ¿vale? Estamos preguntando al verbo para que nos amplíe información. Una vez más. Elisa está más animada. ¿Cómo está Lisa? Más animada. Este museo también abre los lunes. ¿Cuándo abre este museo? Los lunes. Me marché deprisa de aquel lugar. ¿Cómo me marché de aquel lugar? Deprisa. ¿Vale? Porque no marca bien, ¿eh? No porque no esté bien. Bueno. Venga, una más, que no me quiero quedar con más sabor de boca. A ver. Yo ya recuerdo el nombre de esa actriz, ¿vale? Ya, adverbio de tiempo. Recoger vuestra habitación antes de cenar. Antes, adverbio de tiempo. Coloca arriba las piezas frágiles, ¿vale? Las coloca arriba. ¿Dónde las coloca? Arriba. ¿Vale? Adverbio de tiempo, adverbio de lugar. Venga, la requete última. Allí se casaron Lola y Quique. Allí, adverbio de lugar. Fuimos por un camino bastante pedregoso. Adverbio de modo en este sentido sería su chihuahua Enzo es más pequeño que el mío. ¿Vale? Es más pequeño. Aquí.
aquí adverbio de cantidad. Marca mal, pero que sí que está bien. Venga. Alicia es muy respetuosa con todo el mundo. ¿Vale? ¿Cómo es Alicia? Muy respetuosa. Puede marcarse mucho. La doctora limpió suavemente la herida. ¿Vives cerca del centro comercial? ¿Vale? Bueno, aquí podría ser un mundo mejor. Venga. El conejo cruzó la carretera suavemente. El reto era demasiado difícil. Aquí hacen un cocido riquísimo. Vale, ya tenemos un pleno. Inmediate las oraciones que incluyen una breve de afirmación, de negación y de duda respectivamente. Un ejercicio muy abierto. Luego emplearon las siguientes oraciones. Estas oraciones contienen una preposición, una conjunción e interjección. ¿Qué puesta de sol tan bonita se ha dibujado? ¿Qué puesta de sol tan bonita has dibujado? ¿Qué? ¿Vale? Que tenemos ahí. Cuidado con el que aquí exclamativo. ¿Vale? ¿Qué puesta de sol? Tenemos aquí la preposición. ¿Vale? Bravo, habéis hecho una carrera magnífica. Tenemos aquí. ¿Vale? Bravo, habéis hecho una carrera magnífica. Tenemos aquí una interjección. Bravo. Y aquí otro más. Lástima, ya no quedan más entradas. Vale, tenemos otra interjección. Otra. ¿Quieres leche o prefieres zumo? Tenemos ahí luego con una conjunción. ¿Vale? Así podremos seguir hasta el infinito y más allá. Bueno, profundizaremos en este tema de todos modos. Y también aquí tenemos, ¿vale? Preposiciones, conjunciones e interjecciones. Este es el que más me gusta y es el que ¿Sabías que si hablaras bien inglés Este podrías no. ganar mucho más? ¿O si te fueras al extranjero tendrías más? Hola chicos, vamos a descubrir la diferencia. Ya sabes que es mi maestro preferido, ¿no? Lo he dicho alguna vez. Sí, casi todos los maestros de los vídeos de YouTube lo explican todo mil veces mejor que yo. Este lo explica infinito mejor que yo. Entre las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones. ¿De acuerdo? Que seguro que te suenan. Nos fijamos en este texto. No siempre soy igual en lo que digo y escribo. Cambio, pero no cambio mucho. El color de las flores no es el mismo bajo el sol que cuando una nube pasa o cuando entra la noche. Y las flores son del color de la sombra. Estas palabras que están destacadas puede que sean preposiciones, puede que sean conjunciones, puede que sean interjecciones. Vamos a recordar las características de cada grupo. En primer lugar, las preposiciones. Las preposiciones relacionan palabras haciendo que una palabra complemente el significado de otra dentro de la misma oración. Por ejemplo, el color de la sombra, este de pone en relación a la sombra, ¿verdad? Porque indica a quién complementa la información, a color, o mira a Daniel. Nos dice a quién tenemos que mirar. Son palabras que son dependientes unas de las otras. Aparte, las preposiciones no tienen ni número, ni género, ni persona. Fíjate que pueden ser preposiciones o locuciones preposicionales, una palabra sola o un conjunto de palabras que hagan relación, ¿vale? Es decir, que hagan el mismo papel. ¿Cuáles son las preposiciones que ya conocemos? A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras. Eso serían las preposiciones, ¿de acuerdo? Y las locuciones preposicionales, las que hacen el mismo papel que la preposición, en medio de, a fuerza de, junto a, en vez de, acerca de. Siempre son palabras que dependen unas de las otras. Es decir, no tendrían significado si les faltara la otra. Esas son las preposiciones y locuciones preposicionales. En cuanto a las conjunciones, también sirven para relacionar palabras, ¿vale? Algunas conjunciones, y, ni, o, u, pero, aunque, más, si, no. ¿Serán igual que las preposiciones, las conjunciones? En absoluto, ¿vale? ¿Por qué? Pasa lo mismo. Yo sé esto y lo otro.
a que el final de la frase nos sobraría, ¿verdad? Las conjunciones hacen que el final de la frase o la segunda parte que se relaciona dependa de la primera, pero la primera puede funcionar sola. Una locución conjuntiva, un conjunto de palabras que hace el mismo papel que la conjunción. Sin embargo, o sea, es decir. Finalmente, tenemos las interjecciones, que también son palabras invariables, igual que las preposiciones y las conjunciones, que equivalen por sí mismas a un enunciado, a una frase, y además se pronuncian con cierta entonación, con exclamación. ¡Viva! ¡Bravo! Las interjecciones sirven para expresar sentimientos, sirven para llamar la atención del receptor, sirven incluso para expresar algún tipo de emoción. ¿Lo tenemos más o menos claro? Pues mira, aquí tengo un juego para ver si sabemos diferenciar entre preposiciones, conjunciones e interjecciones. O, esto o lo otro. ¿Será una preposición? ¿Expresa una emoción? Es una conjunción, ¿verdad? De, preposición. Ay, expresa un sentimiento, dolor, emoción. Interjección. En, preposición, es de la lista. Pero, yo sabía hacerlo, pero me olvidé. Depende la segunda de la primera, conjunción. Oye, una emoción, llama la atención, ojo, interjección. Si no estás en silencio, prepárate. Una conjunción, ¿verdad? Pone una condición. Y desde es de la lista de las preposiciones. Perfecto, ¿verdad? ¿Repasamos? Venga, repasamos. Las preposiciones relacionan palabras, haciendo que una complemente a otra. Las conjunciones relacionan... Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, continuamos avanzando en el temario y hoy lo vamos a hacer. También pueden acompañar adjetivos. La hierba está muy blanda. Buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos a una nueva clase de lengua con el profe Ramón. Hoy vamos a ver las palabras invariables, que son los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones. ¡Vamos al lío! Lo primero que tenemos que dejar claro es que es una palabra invariable y son aquellas que no cambian de forma y por tanto no tienen ni género ni número. Comenzamos con los adverbios y los adverbios modifican el significado de verbos, adjetivos o también de otros adverbios. Por ejemplo, Javier habla poco. Estamos diciendo algo sobre el verbo hablar. Daniel está muy enfadado. Estamos modificando el adjetivo enfadado. Y por último, María canta bastante bien. Aquí tenemos dos adverbios que son bastante y bien. Y bastante está modificando al adverbio bien. Tenemos muchas clases de adverbios. De lugar, de tiempo, de modo, de afirmación, de negación, de cantidad y de duda. Hay muchos ejemplos de cada uno de ellos, así que estúdiatelos e investiga porque seguro que vas a encontrar muchos más. ¡Dale caña! Debes de saber que también existen las locuciones, y en este caso, locuciones adverbiales. Una locución es un conjunto de palabras, y al ser una locución adverbial, es un conjunto de palabras que funcionan como un adverbio. Por ejemplo, de pronto, sin duda, de verdad, y hay muchos más ejemplos. ¡Súper fácil! Vamos con el segundo grupo de palabras invariables, las preposiciones. Y las preposiciones sirven para enlazar unas palabras con otras dentro de una misma oración. Por ejemplo, el libro de Ezequiel. Estamos diciendo que este libro pertenece a Ezequiel. Un libro para David. Estamos diciendo que este libro se lo tenemos que dar a David. Aquí tenemos la lista de preposiciones, que te reto a que te la estudies con este ritmo: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, y así toda la lista.
tienes que sabértela de memoria. La lista de preposiciones ha ido cambiando con el tiempo según la Real Academia Española, eliminando preposiciones en desuso y añadiendo otras nuevas. Hace un tiempo incorporaron las preposiciones durante y mediante, y muy recientemente han incluido las palabras pro, versus y vía. ¡Súper fácil, compis! Por supuesto, también tenemos locuciones preposicionales, conjunto de palabras que funcionan como una preposición. Por ejemplo, por culpa de, junto a, camino de y muchas más. Las siguientes palabras invariables son las conjunciones, que sirven para enlazar palabras y también para enlazar oraciones. Por ejemplo, la bandera es blanca y verde. Con la conjunción y estamos enlazando las palabras blanca y verde. La lista de conjunciones es bastante grande. Te invito a que investigues cada una de ellas y que completes esta lista que yo te he puesto. Dale caña. Estaba claro que también vamos a tener locuciones conjuntivas, que son grupos de palabras que funcionan como una conjunción. Puesto que, es decir, a causa de. Esto es super top, compis. Por último, vamos con las interjecciones, que son palabras invariables que sirven para expresar sentimientos e impresiones. También las utilizamos para saludar, despedirse, expresar conformidad, manifestar sorpresa. Recuerda que suelen ir entre signos de exclamación. Por ejemplo, va, salud, puf, ole. Y no íbamos a terminar este vídeo sin explicaros también que existen locuciones interjectivas, que son grupos de palabras que funcionan como una interjección. Por ejemplo, madre mía, ¡qué horror! ¡Maldita sea! Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Páusalo y rebobínalo tantas veces como necesites. Y por supuesto, investiga. Pues lo mismo, lo pausáis y la rebobináis las veces que os haga falta, ¿de acuerdo? Volvemos aquí. Bien, podemos cerrar el libro gordo de Petete. Nos ponemos aquí. Vale. Bueno, aquí tenemos una serie de ejercicios. De acuerdo. Tenemos en clase. Vamos a abordar algunos de ellos, sobre todo los digitales. Identifica en cada oración las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Me gustan las historias de dragones. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos. A mí me gustan las historias de dragones. De hoy no es lunes, sino martes. Hoy. Bueno, pero no estamos, perdón. Preposiciones, conjunciones e interjecciones. Vale, con el PP no estamos, ¿vale? El gato duerme bajo la manta. Uy, en principio, vale, bajo. Ojo, la puerta está recién pintada. Ojo. Clara es mi mejor amiga, pero vive lejos. Félix y yo hablamos durante horas. Y durante. O te vas ya o perderás el tren. O Nieves e Ignacio se conocen desde pequeños. Hemos llegado a los primeros. Bravo. Bravo. Uy, aquí no sé. No se puede bajar. Es porque la última no se puede bajar, ¿eh? La que hace 10, las demás están todas correctas. Copia completa con conjunciones. Vamos a ver. Llegaremos hasta el campamento y descansaremos allí. Contiene dos preposiciones, hasta allí, y una conjunción disyuntiva. Y la conjunción disyuntiva, o sea, contiene una preposición hasta y una conjunción completiva y.
No contiene ninguna preposición. Llegaremos hasta el campamento y descansaremos allí. Llegaremos hasta el campamento y descansaremos allí. Avisad con tiempo si no, separado, podéis asistir a la ceremonia. Contiene una conjunción adversativa, si no. Contiene 4 preposiciones con si no a. Contiene 2 preposiciones con a. Vale, sí, dice que no porque hay 2 más aquí, pero bueno. Explico. Contiene una preposición hasta y una conjunción copulativa y, ¿vale? Hasta es una preposición y la conjunción copulativa es y. No es disyuntiva, es copulativa. Aquí tiene un poquito de trampa, ¿vale? Porque contiene 4 preposiciones, evidentemente no, pero contiene una conjunción adversativa si no, sería si no fuera junto, ¿vale? Pero como no va junto, pues no es con y a, ¿vale? Bien. Pues el análisis morfológico prácticamente podemos hacer un vídeo solo de esto, ¿vale? Empezaremos ya en el tema 5 con el análisis morfológico que nos están dando la brasa todos los temas, incluso en el instituto, si vuestras madres padres se acuerdan, había una asignatura dentro de lengua que era simplemente analizar frases, análisis morfológico, ¿vale? Lo atacaremos a partir del tema 5, como os comento. Bueno, uso la letra B y la letra V. Aquí tenemos la letra B y la letra V para todos los gustos. Podéis abrir el que queráis. Lo visualicéis durante unos minutos y el que más os guste, ¿vale? Pero no tiene misterio, explica lo mismo. Nosotros lo que vamos a hacer es ver este. Vale. Uso de la letra B y de la letra V. Se escriben con B las formas de los verbos acabados en vir, excepto hervir, servir y vivir. Por ejemplo, recibe, recibir. La excepción a la regla, repito, sería hervir, servir y vivir, que así que son con V. Se escriben con B las palabras que empiezan por las sílabas bu, bur y bus. Por ejemplo, burlas. Se escriben con B las palabras terminadas en bilidad, excepto, excepción a la regla, movilidad. Por ejemplo, posibilidad. Se escriben con B las formas del pretérito imperfecto de indicativo de los verbos de la primera conjugación. Por ejemplo, pintaba. Vamos con la V. Se escriben con V los adjetivos llanos, terminados, llanos de agudo, llano y esdrújulo, terminados en aba, ave, abo, eva, ebe, evo, ivo e iva. Iva como terminación, no como el impuesto de valor añadido. Por ejemplo, nuevo. Se escriben con V las formas de los verbos que llevan el sonido B y que no tienen ni B ni V en su infinitivo. Por ejemplo, anduve. Esta probablemente será más difícil. Se escriben con V, se exceptúa las terminaciones aba con B, abas con B, ábamos con B, del pretérito imperfecto e indicativo de los verbos de la primera conjugación y las formas de ese mismo tiempo del verbo ir. Iba, ibas. Y aquí tenemos un resumen, que está muy bien, que lo tenemos en el libro y que yo os digo que más que aprenderlo al pie de la letra, tenemos que aprenderlo con la práctica. Bien. Vale, esto es exactamente lo mismo, lo que pasa que lo hemos visto en modo más animado, más atractivo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una serie de actividades, ¿vale? Y los famosos dictados, que lo haremos, que es la aplicación práctica de la B y la V, ¿vale? Bueno, pues de todos los vídeos lo que vamos a hacer, que es lo que mejor, lo que yo creo, vamos a ver de todos estos, por tomar un criterio, aquí, vale. Vamos a ver, el que más visualizaciones tiene, 217.000, 370.000. Si tu hijo necesita ayuda con la... 1.600. Hola chicos, vamos a descubrir 17.000. cómo escribimos un poco mejor. Pues Hola, nos Dibu vamos Lovers. a las 370.000.
Bueno, pues ya digo, este es el que más tiene, el que más descargas tiene, por encima de las 300.000, pero muchísimas más. Bueno, pues seguimos con los tipos de texto, los textos normativos. Tenemos aquí, voy a proceder a leer, simplemente, los textos en los que se pretende dar instrucciones sobre cómo actuar se llaman textos normativos. Estos textos son muy frecuentes en nuestro día a día. Por ejemplo, un texto en el que se explica lo que se puede y lo que no se puede hacer da lugar a un texto normativo. Las normas, los reglamentos o las leyes son algunos de los textos normativos más frecuentes. Características de los textos normativos. Los textos normativos emplean un lenguaje directo para que la información resulte clara y no haya probabilidad de equivocarse. Algunas características de los textos normativos son las siguientes. Los verbos pueden aparecer en imperativo, añade, comprueba, o en infinitivo, cerrar, no aparcar. En ocasiones también se emplea el presente, no está permitido, y el futuro, no se admitirá. Se utilizan frases cortas para dar consejos y órdenes, o para formular prohibiciones. Por ejemplo, no pisar el césped. Las distintas normas se suelen presentar en forma de lista. Suelen estar escritas de forma impersonal, sin referirse directamente al emisor ni al destinatario. Existen muchos tipos de textos normativos. Algunos, como las normas de clase, emplean un lenguaje sencillo. Otros, como el texto de la Constitución española o como las leyes y los reglamentos, utilizan un lenguaje más formal y especializado. Aquí tenemos las normas de clase. Un ejemplo de las normas de clase pueden ser miles, y aquí tenemos 2 artículos de la Constitución española que son exactamente los artículos que son de la Constitución española. Dado que solo tenemos, a ver que vuelva a entrar, un vídeo que he pensado que podría merecer la pena en cuanto a explicar el lenguaje normativo, sí que vamos a verlo. Vale, aquí en las listas en lengua, que es el último de los vídeos que he añadido. Chicos, vamos a descubrir cuáles son los principios. Vale, es muy breve, ¿eh? Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a enseñar lo que son los textos normativos. Los textos normativos son un conjunto de normas ordenadas, claras y directas que explican cómo debe realizarse una actividad o qué comportamiento debe seguirse en un determinado lugar, como por ejemplo las normas que seguimos para jugar a diferentes juegos o las normas que seguimos cuando estamos dentro de una biblioteca. ¿Cuáles son sus características? Pues tienen diferentes párrafos y están ordenados. Cada norma se debe escribir en un párrafo y siempre van precedidas por algún tipo de numeración, como primero, segundo o tercero, A, B o C, o con guiones. También siguen un orden en sus enunciados. Antes de escribir todas las normas, las debemos pensar bien. Los enunciados siempre tienen que ser cortos para que así evitemos confusiones. Y podemos usar imágenes o dibujos para comprender mejor el mensaje que nos dicen. También siguen unas fórmulas de obligación. Se emplean formas verbales que indican una obligación, como por ejemplo, cada jugador tirará su dado o se debe guardar silencio. Para que veáis un ejemplo de un texto normativo, os he preparado algunas normas para superar la cuarentena. Como podéis ver, están los párrafos ordenados. Tienen orden en los enunciados, cada uno se ocupa de lo suyo, y tienen fórmulas de obligación, como por ejemplo, abre la ventana, ve al baño, lava bien tu cara y se debe desayunar. Ahora, ¿os veis vosotros capaces de hacer la vuestra? Pues adelante. Para poder hacer esta actividad tenéis que tener muy en cuenta las características que os he dicho que tenéis que seguir, como el orden en los enunciados, los párrafos ordenados y las fórmulas de obligación. Ahora puedes hacer tu propia lista con 10 normas para superar la cuarentena. Pero no lo hagas solo, hazlo en familia y así todos estaréis bien en casa. Escribe las normas en un folio, añade imágenes o dibujos y decóralo como tú quieras. Después, hazle una foto y súbelo a la carpeta de lengua que preparó Olga en el Drive. Y después ya puedes ponerlo en la nevera para que lo veáis todos siempre. Bueno,
Bien, aquí seguiríamos con los textos normativos, como puede ser el reglamento de una biblioteca, ¿vale? Si utilizáramos este como ejemplo, ya os puedo decir que en el examen puede caer algo parecido a esto, un reglamento de lo que sea, de la biblioteca está chulo, y hacer unas preguntas, igual que un comentario de texto, de lectura cualquiera, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la redactar la base de un concurso. Ya os digo que esa base del concurso lo haremos porque quiero hacer un concurso de relato breve y poesía en clase, así que tendremos una aplicación práctica directamente de esto. Compruebo mi progreso, repaso acumulativo, etcétera, etcétera. Así que con esto, el cooperativo, que ya nos da tiempo a más, repaso trimestral, con esto cerraríamos ya lo que sería, no digo el trimestre, recordad que íbamos para 4 temas y lo dejamos en 3. Lo que sí que cerramos es el vídeo. Muchísimas gracias por la atención, sois los mejores.